vamos a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de los Estados Unidos pues se manifestó decepcionado por este decreto del gobierno federal, del gobierno mexicano por supuesto, por el tema del maíz transgénico. Hay por supuesto varias preguntas, pero mire, como muestra vamos a dejar una. Y la pregunta que hacemos hoy aquí en Mega Noticias es si detrás del decreto hay ideología o hay fundamento científico. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández, les dejo la pregunta. Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Marta Reyes, Víctor, qué gusto saludarte. A ver, híjole, gran pregunta que nos deja sobre la mesa Martita, Marta Reyes, que es, a ver, ¿ideología o ciencia? Híjole, y es que con este gobierno, siempre, ya sé que tú siempre ves cosas buenas y le buscas el ángulo de que sea, pero a ver, vamos haciendo un poco de historia, si te parece, Víctor, para más o menos entender de qué estamos hablando, ¿sí? En el 2020, hace 2 años y medio aproximadamente, el gobierno mexicano emite un decreto mediante el cual se prohíbe la importación de maíz transgénico, que es el maíz genéticamente modificado, que ha logrado en el mundo multiplicar la producción de maíz, especialmente maíz amarillo, que es el que se usa para forraje, para alimento de ganado. Y bueno, pues de alguna forma el gobierno mexicano sí argumentaba que ese maíz genéticamente modificado y que ya lo consumimos a través de las hojuelas de maíz que se importan, en fin, de todo lo que se produce, pero el gobierno mexicano con una idea, digamos, hay quien argumenta que es proteccionismo para los agroproductores de maíz en México, argumentaba que se iba a suspender a partir de diciembre del próximo año empezaría con esta prohibición. Sin embargo, ante los anuncios, ante las inquietudes de cerca de 300,000 productores de Estados Unidos, que muchos de ellos mandan su maíz amarillo a nuestro país y maíz blanco también para consumo humano, sí manifestaron su inquietud y a través de las reuniones seguramente bilaterales dijeron, oye, a ver, ¿qué está pasando con México? ¿Qué está pasando con el gobierno mexicano que nos está prohibiendo, nos va a afectar, sí, a los productores estadounidenses, argumentando un tema de salud, que ese es exactamente el tema. Esto fue en el 2020. Hace unos días, Víctor, hace 3 días, el gobierno mexicano publica en la tarde nuevamente otro decreto donde amplía digamos, el término y saca el maíz amarillo del tema de la prohibición de importación. Solamente queda prohibido importar maíz blanco, que es para consumo humano, sí, y se abre, o sea, da marcha atrás a lo que habían anunciado originalmente y se va a poder importar maíz amarillo, sí, genéticamente modificado. Eso por el lado del maíz. Y ahorita hablamos del glifosato, si quieres. A ver, Raúl, yo lo que entiendo es, bueno, es un gran negocio definitivamente y sobre todo para los americanos, que representa que en el orden de los 10,350 millones de dólares anuales que se venden. Mucho dinero y que benefician a estados como Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota, que son los principales importadores o exportadores, si lo quieres ver, o productores de maíz que llega a México. Ahora, dices tú, proteccionismo o salud. Hay que tomar en cuenta que consumimos algo así como 45 millones de toneladas al año y producimos solo 27. No tenemos la capacidad para satisfacer el mercado nacional total, lo que representa que tenemos que comprar cada año algo así como 17 millones de toneladas. Los necesitamos, pero entiendo que por un lado está la polémica. ¿Es válido o no bajo el argumento de la salud? Yo creo que en la vida, como en todo, bueno, el gobierno también debe saber qué batallas establecer y cuáles no, cuáles vale la pena pelear y no. Y creo que esta es una batalla hasta cierto punto no adecuada o absurda si partimos de la premisa que hasta el día de hoy científicamente no se ha podido probar realmente el daño a la salud de este tipo de maíz, si nos vamos por el tema de la salud. Claro, si le preguntas a los ambientalistas y a los ecologistas te van a decir no, definitivamente, pero si lo ves desde la perspectiva de la producción, hombre, ha venido a solucionar grandes problemas de alimentación
y de hambruna en el mundo. Entonces, yo creo que es una batalla en la cual, no sé, habría que transigir o al menos tratar de encontrar un punto medio, porque hay otras más complicadas, Raúl, que esta como tal, así lo veo. A ver, sí, tienes toda la razón, pero has tocado la clave del tema. ¿Sí? Científicamente, hasta el momento, no se ha probado, no hay ninguna prueba científica de que el maíz genéticamente modificado pueda tener o pueda generar un problema de salud. No se ha mostrado, Víctor, en el mundo. ¿Sí? Sin embargo, aquí, con los prejuicios que luego existen, sí podría argumentarse el tema, aunque muchos dicen es que el tema más bien era proteger a los agroproductores mexicanos, pero tú bien lo dices, sí, no tenemos la capacidad para producir todo el maíz que se consume, ni el amarillo, que es para forraje, ni el blanco para consumo de las tortillas del consumo humano normalmente. Entonces, sí, a ver, me parece que volvemos al tema, por eso me parece que pongo sobre la mesa el tema de que muchas veces este gobierno, como en muchas otras acciones, ha interpuesto una idea ideológica sobre la práctica de la ciencia. A ver, ahí está el ejemplo de la CONACYT. ¿Qué han hecho con los científicos de la CONACYT? ¿Sí? ¿Qué es ese desprecio que permanentemente escuchamos desde el atril presidencial de la ciencia y la tecnología? Él quisiera, el presidente, y lo ha mostrado, a ver, él no esconde, el presidente ha mostrado esos videos donde él prefiere la milpa, donde él prefiere que el maíz se siga produciendo, sí, pues como tradicionalmente se sembraba en este país, sí, a mano, pues. Sí, ha presumido como los molinos, sí, pues todavía se utilizaban los burros y los bueyes para seguir. Eso es lo que el presidente extraña. Entonces, un sistema con tecnología, un sistema donde se utiliza la tecnología para aumentar la producción del maíz y, como tú bien lo dices, ha ayudado a abatir la hambruna que continúa lamentablemente en muchas partes del mundo. Pero esta es, mira, simplemente una hectárea de producción de maíz, ¿sí? Te da 4.500 kilos una hectárea de producción por un sistema, digamos, tradicional, no milpa, un sistema tradicional utilizando tecnología, tractores y desde luego sistemas de riego, en fin. Y con el sistema genéticamente modificado se duplica la producción en kilogramos por hectárea a 8,000 kilos por hectárea. Entonces, digo, estas son simplemente pruebas en donde los estadounidenses le dicen, bueno, a ver, si México tiene la prueba científica de que el maíz genéticamente modificado es dañino para la salud, que muestren los estudios y ya, pero no, lo único que se logró es en este nuevo decreto, bueno, permitir la entrada de maíz genéticamente modificado y el maíz blanco no. Sí, se sigue resguardando esta clase. Ahora, me parece que el problema ya es menor porque la producción principal de maíz blanco que la tiene Sinaloa, que la tiene Jalisco, que parte la tiene Veracruz, sí cubre casi toda la totalidad de la demanda de maíz blanco. Quedan algunas áreas del sureste mexicano que siguen importando maíz blanco de los Estados Unidos o de Sudáfrica, que es de donde normalmente llega este maíz. Entonces, me parece que otra vez sí se tiene que corregir ante la presión de los estadounidenses, sí, del tema del maíz amarillo, Víctor. Bien dicen, Raúl, cada santo tiene un cielo y cada sueño tiene un tiempo, y esta visión que tú señalas del maíz hecho de manera artesanal es válida, no la veo tan descabellada, pero bueno, en estos tiempos sinceramente ya no es posible pensar así, como una cuestión de cultivo local, de autoconsumo, que es válido, de autoconsumo, sí, pues, claro. Se entiende, se acepta. Incluso en algunos restaurantes te ofrecen la comida ya y te dicen es maíz de ciertas características y es bien recibido y todo, pero creo que si estamos hablando de políticas públicas de alimentación y de relación comercial, que es lo que me llama a mí, me preocupa, digamos, hay que tener mucho cuidado porque está dándose en el contexto del TEMEC, y la impresión que me queda es que estamos abriendo demasiados frentes con nuestro principal socio comercial, frentes económicos y frentes políticos, que sumaditos
pueden llevarnos a dolores de cabeza en corto tiempo. Sí, bueno, pero este decreto que corrige en cierta forma el tema de la importación, me parece que es eso, es una corrección que hace el gobierno, Sí. sin decir que se equivocan, concesión. sin decir que hay improvisación, sin decir que no hay especialistas, dicen, bueno, corregimos a medias. Eso es respecto al maíz amarillo. Pero está el otro tema, el glifosato, este herbicida que se usa en el mundo también para tener mayor producción, producciones más sanas, agrícolas, pero que este glifosato, pues bueno, también tiene sus enemigos y tiene también sus adversarios, por llamarle de alguna forma, en el tema de cómo puede perjudicar la tierra cuando se utiliza un glifosato, aunque los estudios señalan que es el menos dañino que hay y que se sigue usando en el mundo. En México, lo que se hizo este decreto es, bueno, mientras no pueda demostrar que no es dañino, amplía el plazo para seguir utilizando glifosato, ¿sí? El problema, y el mismo presidente lo dice dentro de su mañanera, y desde luego me imagino que son asesores los que le están diciendo, es que no hay un producto sustituto del glifosato. Ese es el problema con este herbicida que de alguna forma también está satanizado por parte de las mismas autoridades en México, argumentando este mismo hecho. Fíjate, Raúl, que luego nosotros discutimos las políticas públicas de gobierno y pensamos que a lo mejor detrás de ellas hay un gran trabajo de investigación y hay una preparación impresionante, pero ¿sabes qué me diera la impresión por todo esto que ha estado ocurriendo, e incluso por el conflicto que ahora se dio entre Brad y la ex embajadora de Estados Unidos en Washington, que ella misma lo dice, el presidente se ha rodeado de mucha gente, tal vez bien intencionada, pero poco capacitada, y creo que los temas se abren a muchos otros campos. No dudo que aquí esté influyendo mucho el punto de vista de un asesor cercano que tiene al presidente, le tiene mucha confianza y que basta y sobra y que le diga, ¿sabes qué? Esto no, porque le hace daño a la ciudadanía, para que el presidente compre la historia. Me diera esa la impresión, Raúl. Sí, y que lo ha mostrado muchas veces, Víctor, y el mismo presidente lo señala, ¿sí? 100% honestidad, ¿sí? O 90% honestidad y 10% capacidad. ¿Y eso de qué nos habla? Pues nos habla precisamente de este tipo de improvisaciones, y por eso se tienen que hacer este tipo de correcciones de última hora ante la presión que están ejerciendo nuestros socios comerciales. Pues lánzate otro decreto para corregir lo que pusimos hace 3 años, porque seguramente quien le dijo al presidente que ese decreto iba a ser una solución, pues la verdad es que no. Y así nos vamos viendo. Esto pasa en educación. Cuando el presidente decidió suspender las compras a los laboratorios sin saber el tsunami que se iba a venir con el tema del desabasto de medicamentos, seguramente escuchó a alguien que le dijo, no, presidente, son grandes negocios las comercializadoras, los laboratorios, sí, hay que prohibirlos. Sí, ¿y en qué problema nos metimos? La misma historia también cuando se tomó la decisión de eliminar las policías federales y no sanearlas, y a cambio tratar de crear un nuevo cuerpo que fue la Guardia Nacional, y que hasta la fecha todavía estamos esperando resultados. O cuando se habla de un tren en el sureste y se dice que va a ser la solución para los problemas económicos y sociales de esta región, o la Dos Bocas, ¿no? Que sí, se la dice que va a ser el refinería. remedio. Entonces, estamos ante una serie de situaciones y decisiones que, si no fuera porque vienen con mucho dinero invertido, con mucho recurso, y que son políticas públicas de un gobierno, en toda la extensión de la palabra, claro, pues quedarían en la anécdota, pero no es así. Sí, es como dices, la improvisación lamentablemente en este sexenio es una característica donde me parece que se imponen muchas veces temas de carácter ideológico, de dogma sobre el tema de la ciencia, la tecnología y de la metodología, y simplemente pues se toman este tipo de decisiones que luego hay que estar corrigiendo de última hora por los costos que podemos tener con el tema comercial, con nuestros socios, Estados Unidos, Canadá. Es que nos pueden gustar o no muchas cosas, nos pueden caer bien nuestros socios o no, sí, pero el tema es que si hay convenios y desde luego tenemos contratos firmados, pues hay que hacer honor a ellos. Y antes de firmarlos, ver todo lo que de alguna forma pudiera afectar. En fin, Víctor, fíjate, Raúl, que es perdón, nada más comentarte esto. Esto también se deriva luego de las situaciones de cuando tienes gobiernos de un solo hombre.
que esta persona puede ser la mejor intencionada del mundo, pero si lo malaconsejan, o si hay una mala recomendación de tu esposa o de un amigo adjunto o de un secretario, etc., puede darle al traste con toda una política pública. Eso es lo malo. Por eso los pesos y contrapesos. Por eso el país de un solo hombre, ya vimos, de caudillos, no funciona. Sí, como tú dices, y quiero pensar qué buena intención que el presidente diga, regresamos y vamos a apoyar a la milpa. Sí, pero no es suficiente para la milpa del autoconsumo, de este sistema agrícola tradicional, pues no es suficiente para darle de comer a todas las zonas urbanas de la zona del país, de Guadalajara, de México, del Estado de México, en fin. Pero bueno, a veces sí, esa buena intención quiero entender que puede existir, aunque en la práctica esto nos está costando muy caro, Víctor. De acuerdo, y las generaciones que vienen, Raúl, lo que tendrán que pagar también. Gracias.